Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, vive completamente atado al teatro en mayúsculas. Su excelsa formación le ha hecho un gran conocedor de este arte. Con su compañía, Venecia persigue la calidad artística sin dejar de lado la dignificación de esta profesión. Tarea ardua donde las haya. Hoy se acerca a Telón y Cuenta Nueva a presentarnos su último proyecto, Bien está que fuera tu tierra, Galdós, en el Teatro Fernán Gómez. José Gómez Frija, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Elvira. Bueno, como a todos nuestros invitados, antes de comenzar la entrevista, os proponemos un breve cuestionario. ¿Te animas? Claro, hombre, lo que me propongáis. Vamos a ello. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin. ¿Comedia o drama? Tragicomedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Pleasantville. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? Vamos a decir El árbol de la ciencia. ¿Un poema al que volver? Pues autobiografía de Nazim Hikmet. ¿Una canción que sea banda sonora? Cualquiera de la banda sonora de La vida es bella. ¿Una obra que tengas grabada en la retina? El Incendis original. ¿El dramaturgo, director, actor, en tu caso, crees que nace o se hace? Bueno, como dice Benito Pérez Galdós, toda persona nacida en territorio español despabilada es dramaturga antes que cualquier otra cosa en la vida. Entonces supongo que nace y se va haciendo. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Pues gracias a que tenía que subir nota en literatura en el cole y hacer teatro subía nota. No es vocacional, pero bueno, tuve esa suerte de encontrarme con una profesión que, aunque es muy dura, se deja querer. Y rellene, ¿el teatro siempre? El teatro siempre es indispensable. Bueno, pues ya hemos acabado nuestro cuestionario. Qué curioso que llegaras al teatro por tener que subir nota en literatura, ¿no? Estas cosas de la vida. Sí, era muy raro. Yo era muy bueno en ciencias y, bueno, digamos que las letras se me daban un pelín mal. Entonces, bueno, con esto de tener la nota para acceder a la carrera que quisieras, pues entonces había que raspar de cualquier lado. Y la verdad que en lengua y literatura siempre tenía notas muy buenas en todo, pero lengua y literatura se me iba al 4, al 5, estaba ahí como raspado y bueno, haciendo teatro pues se consideraba, ¿no?, una actividad extra que podía ayudar a subir nota y que encima te enseña literatura, entonces era una muy buena opción para mejorar en la asignatura y de repente pues bueno, encontré algo ahí que me produjo mucha curiosidad y yo iba para enseñanzas científicas, empecé ingeniería química, pero poco a poco el teatro fue entrando y me atrapó. Ese gusanillo que se mete que ya no hay manera de sacarlo, ¿no? Es un agujero negro que te absorbe. Uno entra y de ahí ya no sale. Bueno, hoy estamos aquí porque se celebra el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, que mencionabas también en nuestro cuestionario. Y bueno, a propósito de esto, el Teatro Fernán Gómez ha hecho una recopilación de varias propuestas, entre la que está la vuestra, que es este Bien está que fuera tu tierra, Galdós. Es una obra que fue concebida como un proyecto de indagación en sí mismo, ¿no? Sí, los orígenes del proyecto parten de una lectura dramatizada en la Biblioteca Nacional en homenaje al centenario de la muerte. Y escucho, perdona, Elvira, escucho como ruidos ahí. ¿Qué escuchas? Perdona. Ahora te escucho bien. Vale. Ahora. Vale. No, decía que el proyecto comienza a partir de una lectura dramatizada realizada en homenaje a Benito Pérez Galdós en conmemoración del centenario de su muerte en el auditorio de la propia Biblioteca Nacional. Y a partir de ahí nos planteamos la opción de realizar un proyecto teatral intentando generar o intentando no generar un biopic al uso. Y entonces
nos planteamos qué pasaría si una compañía de teatro empieza a investigar la figura de Benito Pérez Galdós a partir de la gente con la que se vinculó y la gente en la que dejó huella. Y ahí empezó todo. Empezamos a buscar y empezaron a aparecer cosas pues impresionantes, muy teatrales. Es verdad que Galdós ahora parece claro, dices, bueno, han pasado 100 años de su muerte, que es bastante tiempo, pero realmente uno pensaba, ¿no? ¿Cómo se puede repensar a Galdós desde el siglo XXI? Pero es que es auténticamente actual todo lo que nos va contando. Siempre se puede recuperar a Galdós. Sí, Galdós como gran genio español y gran genio universal, eh, que históricamente quizá se le puso barrera para que saltara a la universalidad, eh, hablaba hacia el futuro y quien habla hacia el futuro habla a todo el espectro del ser humano. Leer a Galdós a día de hoy es sentir que estás leyendo a alguien que ha escrito hace 2 meses algo. Ujú. Es verdad que vida y obra de Galdós acaban siendo casi una sola. Sí, es muy, muy curioso porque él, su autobiografía, además, la que publica en La Esfera por fascículos, rastreando unas cartas con los editores de esa revista, con Zabala y Verdugo, parece más como que Zabala y Verdugo le piden el favor de que escriba en la revista y él no intenta hacer este rastreo. Y sí que es verdad que él, no se ven muchas ganas de Galdós hablando de sí mismo. Él era alguien muy humilde, muy tímido, no le gustaba ser observado, no le gustaba que le prestasen atención. Y yo creo que la verdadera autobiografía está en sus novelas, en los episodios nacionales, ahí es donde está la verdadera autobiografía, su infancia en Miau, su relación con su madre en Doña Perfecta. Eh, Creo que ahí es donde está, donde Galdós habla de sí mismo, de sus propias vivencias. Sí, en realidad poco a poco él se va retratando a sí mismo y nosotros, claro, ahora con perspectiva casi que podríamos reconstruirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Es el otro día en una entrevista en Radio Televisión Española les preguntaba, digo, ¿cómo no habéis estado produciendo desde 2015 una serie sobre Galdós? Porque su vida es un viaje apasionante, o sea, es paralelo a sus novelas. Y todo lo que conoció, todo lo que él buscaba, que era entender al ser humano y a la sociedad en concreto en la que vivía, le hacía ser un elemento que iba de un lado a otro, recogiendo y plasmando. Él era insaciable escribiendo y nos ha dejado un legado muy importante para leer, releer y así poder entendernos. Desde luego que es que era un auténtico observador nato. Sí, 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 sí. Él además no se matriculó en Derecho en la Universidad Central, que está ahora, la que está ahora por San Bernardo. Mm. Eh, y bueno, él no iba a clase, él lo que iba hacia estas pellas para ir con su libretita por las calles, pues meterse en los cafés, hacer caricaturas, observar a la gente. Eh, bueno, era un estudioso de la vida. Desde luego que sí. Y además, en vuestra propuesta, lo que me parece más interesante es que, como comentabas hace un momento, habláis de Galdós a través de las personas en las que él dejó huella, ¿no? Al final la historia se convierte casi en el personaje tótem de la obra, ¿no? La historia en sí misma. Sí, eso es, sí. A lo largo de la obra vamos viendo cómo Galdós se interrelaciona bueno, con su madre, con Mamá Dolores, y ahí aprovechamos unos fragmentos de Doña Perfecta para teatralizar ese encuentro en el que abandona Canarias. Eh, Teatralizamos las noches de los cafés, conversaciones con Menéndez Pelayo, que fue un gran amigo suyo y que luchó porque entrase en la Real Academia Española, pero en la primera votación no lo consiguió. Eh,
y luego con la reina Isabel II, con Federico García Lorca, con Emilia Pardo Bazán, son todo, Leopoldo Alas Clarín, todos estos son personajes que entraron en contacto directo en algún momento de su vida y que influyeron de manera notable digamos, en su trayectoria artística. Por ejemplo, Lorca escribe de mayor que él le vio de niño. Cuando era niño, no, claro, no hubo un contacto directo de tú a tú, pero en la retina de Lorca, de ese Lorca niño, está grabado la imagen de Benito Pérez Galdós haciendo un meeting cuando era diputado socialista, y el propio Lorca dijo dice algo así como: todavía recuerdo la voz de ese gran maestro, don Benito Pérez Galdós, en un meeting que sacaba unas cuartillas, hablar con la voz más profunda y verdadera de España. Uh-huh. Es verdad que Galdós era una persona que tenía la capacidad de descubrir todas las aristas, los errores de nuestra sociedad y hablar de ellos prácticamente sin ningún pudor, aunque nos incomode, ¿no? Y parece que eso ahora se nos ha olvidado y nos tenemos que volver a enfrentar a decir, ¿esto es así? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando la... Claro, es un tema complejo, porque, claro, esto ya es el Galdós político, ¿no? El Galdós que dice la verdad sin maquillar, pero con una característica: de manera tranquila, de manera calmada. Y ahora, eh, como la verdad lleva tantos años maquillándose, o por lo menos, digamos, siendo parcialmente contada, claro, ahora cuando alguien de repente coge la verdad y la dice con una actitud más, digamos, vehemente, pues ya lo tachamos pues, no sé cómo definirlo. Habría que escuchar o habría que fijarse en cómo Galdós tenía la tranquilidad de informar. Para él era muy importante dejar legado de la objetividad de lo que veía. Y ahí es donde está la verdad que comunica él. Observo esto, pasa esto. Hay un episodio nacional en el de Cánovas donde él dice: los dos partidos políticos que se han turnado en el poder para consumir presupuestos están empezando a dejar de desatender, dice algo así, estoy parafraseando, están dejando de desatender los asuntos públicos. Claro, es eso. Y ves ahora, ¿no?, esta oscilación que tenemos entre derecha e izquierda en nuestra historia de la democracia, y dices, uy, pues es que a lo mejor está pasando lo mismo y habría que volver a releer a Galdós y decirlo abiertamente, ¿no? Hablar con la verdad en la mano y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Sois nuestros jefes o sois nuestros empleados? ¿Estáis luchando por vuestro poder empresarial a nivel de partidos políticos o estáis luchando por una gestión sana dentro de nuestra sociedad? Entonces, bueno, pues tenemos que esperar a que aparezca otro Galdós y tenemos que estar atentos, y en cuanto aparezca otro Galdós que hable con esa sensatez y esa tranquilidad y sin ese miedo, habría ya que potenciarle. Hasta que aparezca, pues a seguir aguantando. Mientras tanto tenemos a Galdós para seguir leyendo y disfrutando de él. Sí. Con tu compañía Venecia, porque realmente este montaje es de toda la compañía, perseguís, además de, por supuesto, una calidad artística intachable, no dejáis de lado perseguir la dignificación de vuestra profesión, de esta profesión, que no es tarea fácil. Pues no es tarea fácil. Somos una profesión que empresarialmente ha sido tardía. Es complicado, digamos, sobrevivir porque tenemos unos tiempos de producción muy largos y muy costosos y unos periodos de rentabilidad con muchísimas incógnitas. La entrada en un teatro público es complicada porque depende de muchísimos factores. Hay una especie de historia del meritoriaje y del sufrimiento, donde la propia profesión teatral te obliga a sufrir, a hipotecarte, a pedir créditos para luego poder acceder a una posible alternativa
o una situación laboral estable, la cual no, todavía no tenemos. Pero Venecia Teatro apostó por la dignificación, por cubrir todos los sueldos de todo lo que se produjese dentro de las capacidades que tuviésemos, esperando empezar ya a entrar en un circuito, digamos, público, porque no podemos seguir teniendo una multiplicidad de funciones. Yo soy el director artístico y el director de producción del espectáculo. Son dos oficios totalmente diferentes. Sin embargo, los cubrimos. Y además tienes que hacer la escenografía y además controlar la utilería. Y sí que es verdad que notamos como empresa una cierta presión administrativa desde lo público. Que, por cierto, agradecemos muchísimo que se nos cedan espacios públicos para exhibir. Ahí no está la crítica. La crítica está en que necesitamos un poquito más de ayuda porque nuestro sector tiene unas características muy específicas y la legislación que domina sobre nuestro sector es la legislación que domina sobre otros sectores del sector servicios, pero que no tienen las mismas características de nuestro producto, que nuestro producto es cronogeolocalizado, solo puede venderse en un marco temporal y geográfico determinado. En el momento en el que no lo vendes, no lo puedes meter en la nevera o no lo puedes guardar en un almacén. Entonces, bueno, tenemos ahí un largo recorrido de lucha a nivel empresarial para eliminar esa economía sumergida y seguir dignificando a la profesión, además de educar a nuestra sociedad en la necesidad de las artes escénicas como sumidero emocional. Decías hace un momento, al inicio de la entrevista, que una vez que uno entra en el teatro es casi como si entrara en una especie de agujero negro, ¿no? El teatro cuesta mucho, cuesta todo poner algo en pie, pero aún así la necesidad de hacerlo puede con casi todo, ¿no? El, el, el sufrimiento acumulado es muy grande. Lo que pasa es que cuando el resultado ya se plasma y se entiende el valor del producto para la sociedad, porque no es mero entretenimiento, también es ayudar también a canalizar emociones de la sociedad que a lo mejor, bueno, pues uno no entiende o no ha sabido identificar. Es un lugar de comunión, es un lugar de pensamiento que es necesario dentro de la sociedad. No puede ser que una profesión tan antigua como las artes escénicas, que ha sobrevivido a cualquier vicisitud, no puede ser que no seamos conscientes de su utilidad. Entonces, de repente, esta satisfacción tan grande de sentirse útil dentro del espectro social hace que minimicemos un poco el sufrimiento. Y bueno, cuando uno disfruta de su profesión, la quiere seguir ejercitando, ¿no? Uno se promete muchísimas veces, no voy a volver a hacer teatro, bueno, pero al final pasa el tiempo y dices, mira, es que lo necesito. He tenido la buena y la mala suerte de que dentro de mí, mi desarrollo profesional dentro de la sociedad va vinculado a las artes escénicas. Oye, pues mira, pues a asumirlo y a seguir luchando dentro de las posibilidades. A uno le ha cogido y hay que seguir por ello. Eso es. Bueno, antes de despedirnos, no quería dejar de mencionar que estás con la ayudantía de dirección ahora mismo del Enfermo Imaginario, con Flotats, que es una de esas propuestas de las tantas que se quedó a medio camino antes de la pandemia. Sí, y bueno, estrenamos el 18 de noviembre y aparte de invitar a ver el espectáculo de Bien hasta que fuera tu tierra, invito ya a reservar entradas para el Enfermo Imaginario porque, bueno, cualquier cosa que genera Josep María Flotats es oro, es una joya escénica, es quizá la figura la figura más importante de nuestro panorama teatral, con una de las carreras más brillantes y a nivel laboral trabaja con una disciplina y una pasión envidiables. Y este Enfermo Imaginario, con escenografía de Frigerio y vestuario de Franca Squarciapino, es una delicia. Yo
no voy a decir nada más que no se lo pierda nadie, porque es un montaje espléndido, que además nos interpela a día de hoy muchísimo con esta situación en la que vivimos. Bueno, queda hecha la invitación y por supuesto, antes de despedirte, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje, puede ser real o imaginario, con el que te tomarías un café sin dudarlo. Ay, ¿tengo que elegir solo a uno? Sí. Vale. Voy a tardar medio minuto, perdona, ¿eh? Nada, nada. Claro, es que mi primer impulso es tomarme un café con Chekhov, pero sí que es verdad que su vida es más rastreable, o sea, puedes conocerle a través de sus obras, eh, o con Don Benito, sería genial. También, bueno, pues él ya lo escribió, ¿no? ¿Para qué molestarle pidiéndole un café? Eh, pues mira, me interesaría sentarme a tomar un café pues con algún líder político actual, independientemente de su palo ideológico. Sí, sí, si pudiera conocer algo más personalmente y cualquiera de ellos, cualquier representante político, me gustaría sentarme para hablar off the record de qué está pasando, cómo lo ven en realidad todo esto. ¿Qué No estamos sé. haciendo? Sí. Bueno, pues José Gómez Frija, gracias por haber estado con nosotros. Queda, por supuesto, más que hecha esa invitación para disfrutar de Galdós con vuestra propuesta, bien está que fuera tu tierra Galdós, en el Teatro Fernán Gómez, porque es un autor al que siempre volver. Sí, sí, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Elvira, de verdad, de todo corazón. Gracias. Gracias.